No siempre podemos terminar lo que nos proponemos y desde luego esto le pasa al autor al que voy a presentar hoy, que no pudo terminar su África, su magno poema épico sobre Escipión el africano. No pudo terminarlo, pero yo sí voy a poder terminar ese tridente, esa trinidad, esa tricotomía que empecé al hablar de Dante, hablé también de Boccaccio, y ahora para terminar ese tríptico que existe en el ciclo de los hombres y mujeres ilustres de Andrea del Castaño, que fue un encargo. Andrea del Castaño realizó esa especie de alineación de fútbol, esos tres grandes poetas, que son comparables a los tres grandes poetas de la antigüedad, a la alineación casi balompédica, casi futbolística de los tres grandes poetas de la antigüedad, Virgilio, Horacio y Ovidio. Bueno, pues Andrea del Castaño hizo un reflejo especular de esas tres grandes luminarias de la poesía latina con las tres grandes luminarias de la poesía toscana, no propiamente florentina, porque ni Boccaccio ni Petrarca nacieron en Florencia. Petrarca nació en Arezzo, aunque no se lo suele llamar el aretino como sí se suele llamar el florentino a Dante, porque está Pietro Aretino y desde luego no convendría mezclar el amor platónico de los versos petrarquescos con el amor desde luego muchísimo más carnal y a veces ni siquiera amor sino simple y llana lujuria de los versos del Aretino, aunque por una tremenda ironía estas tres grandes luminarias de la poesía toscana, Dante, Petrarca y Boccaccio, tuvieron, como es bien sabido, cada uno sus amadas, más o menos literarias, más o menos reales. En el caso de Boccaccio, desde luego, más o menos real. En el caso de Dante, Beatrice Portinari. En el caso de Petrarca, Laura. Y en el caso de Boccaccio, bueno, la Donna Fiammetta, que es un personaje literario, pero que se entiende que tiene alguna correspondencia real para la que se han propuesto algunas identidades. El caso es que Laura, la receptora de los sonetos del amor más puro y angelical, incluso más que los de Dante, aunque bueno, está en la línea de Dante porque Dante convierte a Beatrice en una figura cuasi angélica o angélica en la Divina Comedia, e igualmente Petrarca convierte a Laura en la Donna Angelicata. Bueno, pues la Donna Angelicata al final se casó con Hugo de Sade, con el señor de Sade, y esa rama familiar, bueno, claro, estoy haciendo el viaje inverso, cronológico, claro, va hacia abajo, una línea cronológica va hacia abajo, pero no, es un árbol genealógico que crece y tiene en una de sus ramas al marqués, o más propiamente conde de Sade, que es diametralmente lo opuesto al amor petrarquesco, al amor angelical de esa Laura divinizada. En un bivio, en una bifurcación posible del pensamiento, de la literatura y del amor, en ese bivio está por un lado Petrarca y por el otro el marqués de Sade, que procede de Laura, que procede de la misma familia que la Laura, a la que tantos versos puros y cristalinos dedicó. Este tríptico puede considerarse desde luego modélico e indiscutido. No creo que a nadie se le ocurra decir que en el tríptico de Andrea del Castaño, en el ciclo de los hombres y mujeres ilustres, que por cierto es un concepto muy petrarquesco y desde luego refleja el propósito de una de las obras de Petrarca, una de las más exitosas y por las que podemos decir que empezó el humanismo, nadie podría decir que en ese tríptico sobra gente, que ni Dante, ni Petrarca, ni Boccaccio están faltos de méritos como para ser considerados parangonables a Virgilio, Horacio y Ovidio. En cambio, otros personajes, otros hombres y otras mujeres ilustres
que encargó, porque esto es un encargo, que encargó Filippo Carducci, porque estos tres retratos de los grandes escritores están en la Galería de los Uffizi. Pero el proyecto, el programa iconográfico original, estaba destinado para el lugar en el que buena parte de estos frescos aún... para el lugar en el que alguna parte de estos frescos, buena parte diría yo, aún permanecen y aún están, que es Villa Carducci. Villa Carducci, no en Florencia, sino en Legnaia, en las afueras de Florencia. Y bueno, vemos rostros, vemos figuras armadas, muchas de ellas, que no nos parecen tan ilustres y algunas ni siquiera existentes. En la sección de las mujeres está, por poner un ejemplo, la Sibila Cumana, la reina Esther y la reina Tomiris, que es un modelo célebre de crueldad y de besania. Y no menos violentos son los varones que se destacan no por las letras sino por la política, que son Pippo Spano, Farinata degli Uberti y Niccolò Acciaiuoli. Así que digamos que menos mal que solo se conocen y solo se suelen ver estos tres rostros de los grandes poetas florentinos, Dante, Petrarca y Boccaccio, porque sus compañeros en ese ciclo de hombres y mujeres ilustres de Andrea del Castagno, que terminó en 1451, vemos rostros que sí que desmerecen a esos tres grandes genios. He dudado, al por fin poder tratar a Petrarca, he dudado entre designarlo como Francisco Petrarca, entendiendo una traducción del latín, Franciscus Petrarca, o bien dejarlo en vulgar, porque me parecían más significativas, por eso dudaba, sus obras en latín, más que las vulgares, aun siendo la realidad que en las asignaturas de literatura universal, ya sea en bachillerato o ya sea en la universidad, solo hacen acepción de... en lugar de acepción de personas, solo hacen acepción de obra con el Cancionero de Francisco Petrarca, ni siquiera con los triunfos, solo consideran la obra en vulgar, y de toda la obra en vulgar, solo, única y exclusivamente el Cancionero, o Rerum Vulgarium Fragmenta, solo el Cancionero, y además recomiendan esta edición bilingüe de Jacobo Cortines, que fue la que me tuve que comprar en la universidad cuando me mandaron leer los sonetos y las sextinas y, bueno, las poesías vulgares de Petrarca, los fragmentos de las cosas vulgares de Francisco Petrarca, comúnmente llamados Cancionero. Hace mucho que no tengo estos volúmenes en la mano, la traducción bilingüe de Jacobo Cortines en cátedra en Letras Universales, que creo que antes conocí otras ediciones, pero esta es la más económica. Tienen algunas ilustraciones, eso siempre está bien. Este anónimo del siglo XV que hace un supuesto retrato de Laura, por lo tanto es un retrato robot, un retrato ficticio, desde luego es desde luego imaginario. Bueno, pues yo recuerdo de esta edición que, y además es verdad, es que lo estoy viendo, tiene muy poco aparato crítico, tiene poquísimas notas cuando hay muchas cosas que comentar. Sí tiene un prólogo bastante extenso en el que, por cierto, hay imágenes de las obras vulgares que aquí no aparecen, como los triunfos. Aquí tenemos en pobre blanco y negro, se pierde mucho, desde luego, en una miniatura de tal fastuosidad y tanta majestuosidad, se pierde mucho al rendirla, al verterla en blanco y negro. Es del Triunfo de la Muerte, ilustración de un manuscrito del siglo XV, Madrid, Biblioteca Nacional. Es un dato demasiado vago, pero sabemos perfectamente que los manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid están digitalizados y quizá buscando por Petrarca lo vamos a encontrar con facilidad, pero tendrían que haber dicho la asignatura. Lo evidente, el soneto sobre
Dafne y pone una imagen de Bernini, que cronológicamente no... Bueno, y una imagen que ni siquiera está identificada, ni siquiera viene el museo, nada. Petrarca, un juglar y Laura idealizada en el laurel, claro, porque Laura, Lauro, laurel, bien, sí, algo recurrente en la imaginería de Petrarca. Pero bueno, que como archivo gráfico esto es bastante defectuoso y como comentario a las obras de Petrarca pues es una absoluta nulidad. Paso páginas y páginas y no hay ni una sola nota, y cuando hay una nota es, diría yo, ofensiva, plenamente ofensiva para el lector. Por ejemplo, después de no haber anotado nada sobre los personajes contemporáneos de Petrarca, los que menciona en sus poesías, nada sobre la situación política, nada sobre los autores de la antigüedad más o menos oscuros que puede estar usando Petrarca, después de no haber comentado absolutamente nada, nos podemos encontrar con una nota del género: Marte, dios de la guerra. Hombre, pues muchas gracias, con eso ya has hecho el trabajo crítico. En cuanto a la traducción, pues siempre me han dicho que es un gran poeta, pero la verdad es que yo no he leído la traducción, yo me iba a la lengua original, y si necesitaba la traducción y las notas eran para aclararme y para esclarecer lo que pudiera haber de oscuro en el texto original, y aclara desde luego muy poco. Bueno, este soneto es una rareza en oposición a los demás. El 117 tiene algunas notas que se parecen algo a una actividad crítica. Cuando Petrarca dice Babel, dice Cortines que ha de identificar, porque las notas son de Cortines, claro, dice Cortines que hay, un segundo, preliminares, traducción y notas de Jacobo Cortines, texto italiano establecido por Gianfranco Contini, estudio introductorio de Nicolas Mann. Bueno, el director de cine, Nicolas Mann con CH, Nicolas Mann, no, es Nicolas Rey, estaba pensando en el director de cine con un parche, pero no, lo confundo con... Nicolas Mann es Nicolas Jocelyn Mann, nacido en 1942, un especialista en Petrarca, y dirige el Instituto Warburg. Bueno, lo dirigía, ahora está como emérito en la Universidad de Londres. Pequeño lapsus. Bueno, pues cuando Petrarca dice Babel, Cortines lo identifica con Aviñón. Es un soneto sobre la vuelta a Roma. Se il sasso onde più chiusa questa valle, di che il suo proprio nome si deriva, tenesse volto per natura schiva a Roma il viso, et a Babel le spalle, es decir, dejar el papado aviñonense, claro, el cautiverio babilónico, el famoso cautiverio babilónico. Bueno, pues aquí hay una nota, por lo menos. No se prodiga en hablar del cautiverio babilónico de la Iglesia, y no se prodiga en eso, pero bueno, por lo menos hay una nota que es más que lo que hay en el resto, y desde luego lo de Marte, dios de la guerra, es una infamia como nota. Aquí hay otra nota en el soneto 151, blanco y negro. Se refiere al blanco y negro, o sea, dice blanco y negro, de los ojos de Laura. Entonces, si alguien quiere entender los poemas en toda su profundidad, y desde luego, al igual que Dante, Petrarca es un poeta que va buscando ser comentado y va buscando ser estudiado con detenimiento, pues esta no es la edición conveniente, desde luego. Tengo otra edición, además, no nos perdamos el detalle de que esto es en 2 volúmenes, cuando en realidad no lo merece y no lo necesita, y luego Cátedra ha sacado volúmenes de 900 páginas, y desde luego yo aquí veo la intención de hacer caja gracias a que esto es una lectura obligatoria en las universidades, en la asignatura de literatura universal. En los institutos no. Lo que se lee es
Boccaccio, entendiendo que lo único que escribió Boccaccio fue en lengua vulgar y fue el Decamerón, o el Decameron, y no existe nada más de obra de Boccaccio, a pesar de que no es así, desde luego no es así como se verá en la presentación que hice de Boccaccio. Está bastante claro que escribió bastante más que el Decamerón, pero lo único que se da a conocer, y no ya solo en secundaria, sino también en la universidad, en la asignatura de literatura universal, es la obra vulgar y el Decamerón. Al igual que de Petrarca, solo se da a conocer el Cancionero, ni siquiera los triunfos. Bueno, pues en cuanto al Cancionero, yo desde luego prefiero esta edición en Einaudi, esta edición de bolsillo en Einaudi, con introducción de Roberto Antonelli, las notas de Daniele Ponchiroli. Es un equipo. Y un ensayo introductorio de Gianfranco Contini, que no sé si ese apellido Contini, no sé si acabo de leerlo no sé si acabo de leer, sí. Pero Gianfranco Contini aquí lo que hace es la edición del texto, Y aquí lo que hace es el ensayo introductorio. No, perdón, sí, un ensayo introductorio, después de la introducción de Roberto Antonelli. Y las notas son de Daniele Ponchiroli, que son unas notas también breves, pero por lo menos se mantienen en cada pieza. Y hay que reconocer, eso sí, que la mayoría son notas lingüísticas y la mayoría del léxico anticuado, del léxico trecentesco, a pesar de que se considera a Petrarca el iniciador, uno de los iniciadores, más bien, sí, él podría llamarse el iniciador del toscano, cristalino, puro, que más o menos puede ser entendido por los italianos de hoy, y si no lo entienden, a fuerza de repetirlo en la escuela y de estudiarlo y de analizar el léxico, acaban entendiéndolo y acaba formando parte de acaba integrándose en su formación, y pueden recitar un poema o unos versos o un terceto de Petrarca en una situación que lo requiera o lo merezca. Pues la verdad es que no lo recordaba, pero es cierto que las notas también son muchas más, y cada obra está anotada, pero no son tantas, y algunas son prácticamente igual de ofensivas. Por ejemplo, Orione, constelación que trae... Ah, bueno, claro, que diga que es una constelación sería ofensivo. Constelación que trae las tempestades, eso ya es otra cosa, eso ya requiere un conocimiento, aunque sea del campo y de la vida agraria, que está bien. Bueno, pues compárese de todos modos la extensión de este volumen con este. De todas maneras, si ha de hacerse una lectura escolástica, si ha de hacerse una lectura obligatoria, que es algo que yo por supuesto detesto, del Cancionero de Petrarca, del Rerum Vulgarium Fragmenta, la verdad es que no le veo ninguna utilidad, ni en bachillerato ni en la universidad, si no van acompañadas estas ediciones de la infinidad de sonetos y madrigales que se han hecho a imitación de Petrarca, en castellano, en catalán, más bien en valenciano, sobre todo en catalán, pero en su variante valenciana, incluso en euskera, en inglés, que se comparara cada soneto con las obras en otras lenguas y en italiano también, a las que ha servido de modelo, aunque claro, habría a veces complicaciones porque muchas veces se imita a Petrarca refundiéndolo y uniendo varios sonetos, varias piezas, o tomando un verso, una idea. Y también habría que, naturalmente, comentar las fuentes de Petrarca, porque Petrarca no sale de debajo de una piedra y él también imita a los clásicos. Y de todo esto carecen estas ediciones. Con lo cual, lo que se hace leer a los estudiantes es simplemente un conjunto de sonetos que serán muy parecidos a otros que leerán en otros autores porque imitan a Petrarca, y que se parecerán también mucho a otros autores clásicos que no leerán porque están yaciendo bajo el polvo, porque están en latín o porque han sido suplantados por poetas más modernos en los estudios. Y bueno, yo realmente no le veo, la verdad, ningún sentido educativo
a obligar a leer todas las obras de Petrarca en vulgar, menos los triunfos, menos las rimas dispersas, de una tacada, de una sentada, sin más ni más y sin más preparación y sin más sentido. No le veo ninguna lógica, tanto más cuando esto es la obra de toda una vida. El cancionero recoge las composiciones de Petrarca a lo largo de toda su vida. Y si además no se ligan estas composiciones a su biografía, cuando hay composiciones claramente autobiográficas, pues es que realmente yo no le veo ningún sentido. Pero bueno, dentro de lo que cabe, siempre será más recomendable una edición como esta, que bueno, ahora por ejemplo veo la composición 50. Cita, por ejemplo, que, vamos a ver, nota 18... perdón, no va anotado con notas, va anotado por verso. El verso 18... sí, ya, bueno, pues es una cita bastante reconocible, pero por si acaso apuntan que está tomado de las Geórgicas, libro primero, 47-48, de Virgilio. En cambio, si yo me voy a... Vamos a ver, si yo me voy a la misma composición en Cortines, pues vamos a ver si ese modelo clásico aparece comentado. ¿Qué aparece? ¿Qué se comenta aquí? ¿Qué se comenta? Bueno, pues que aquellos son los habitantes de otro hemisferio, que las columnas son las de Hércules. Nido. Según la creencia mitológica, el sol yacía en un lecho de oro en forma de nave y navegaba por la noche hasta reaparecer en el oriente por la mañana. Es una cita, incluso diría yo, impertinente. De Virgilio no dice nada. Bueno, es muy deficiente, desde luego. Como edición, además de estudio, como edición escolar, no tiene ningún sentido que se obligue a nadie a comprar esto. Mucho mejor una... Claro, alguien dirá, pero está en italiano. Bueno, pues, si el italiano es un castellano más culto, es un castellano más próximo al latín, y además para sentir la poesía habrá que conocer el original. Naturalmente, bueno, es que no sé hasta qué punto la de Cortines merece tanto la pena como para prescindir de tener a Petrarca delante. No sé hasta qué punto. En todo caso, que el cancionero no es por donde yo considere que hay que empezar a leer a Petrarca. Incluso me interesarían más los triunfos, pero bueno, naturalmente eso va en el gusto de cada cual. Yo voy a presentar toda la obra de Petrarca y que cada cual escoja lo que más le cuadre. Lamentablemente, en los estudios reglados, en los estudios académicos, ya de secundaria, ya universitarios, se obliga a leer una sola obra, aunque sea la obra de toda una vida, y se oculta lo demás. Si alguien dice, pero es que Petrarca tiene obra latina, no, eso no nos interesa. E incluso serán capaces de decir, es que esto es literatura universal, no es latín. Si el profesor de latín quiere hablar de las cosas ahí, de las cosillas, de los poemillas que escribiera Petrarca en latín, pues allá él, pero nosotros somos literatura universal. El latín no entra porque ya hay una asignatura que es latín. No me robe usted espacio, que yo no doy latín. Bueno, en fin, y así van las cosas como van. El latín no se da en literatura universal porque hay latín, y no se da en latín porque lo que se da en latín es literatura romana, no literatura neolatina ni literatura medieval. Bueno, como digo, esto ha sido enormemente influyente en toda la civilización occidental, en toda la cultura occidental, y un muestrario de los grandes y, vamos, de los antiguos maestros, de los poetas mayores que han imitado cada una de las piezas del cancionero sería por necesidad antológica, sería un muestreo, pero sería más educativo. ¿Quién no ha imitado en los siglos posteriores algo de Petrarca, aunque de manera inconsciente? Sí, estoy buscando un verso que debería haber apuntado y que me parece muy pertinente, muy relevante. Es el
la famosa invectiva de Cristóbal de Castillejo contra los poetas nuevos, debería haber traído las obras completas de Castillejo, que las tengo, pero bueno. Qué poca previsión, qué poca previsión. Quería citar este verso en condiciones, y al final voy a tener que citarlo de memoria. A propósito de la larga saga... Aquí está, a costa de la larga... Además lo he encontrado en un artículo que a lo mejor no lo reproduce completo, pero bueno. Dice Cristóbal de Castillejo: bien se pueden castigar a cuenta de anabaptistas, pues por ley particular se tornan a baptizar y se llaman petrarquistas. Lo que dice Cristóbal de Castillejo de esta nueva secta poética vale, diría yo, para toda Europa, e incluso el propio Cristóbal de Castillejo algo habrá imitado de Petrarca sin darse cuenta. Desde luego en Castilla el gran petrarquista es el Marqués de Santillana, aunque hay quien dice que no acaba de entender demasiado ni a Petrarca, ni a Boccaccio, ni tampoco a Dante, que los toma de una manera muy superficial. Bueno, pero el caso es que los lee, los estudia, los intenta imitar, aunque como es bien sabido, los sonetos fechos al itálico modo del Marqués de Santillana no tienen 11 sílabas, sino 12, con lo cual es su pariente, es su descendiente, Garcilaso de la Vega, que está emparentado con el Marqués de Santillana, como casi todos los poetas, yo creo que hasta el siglo XVIII algo tenían que ver entre ellos, y al final con el primer gran escritor castellano, el primer gran definidor y defensor del castellano, que es Alfonso X el Sabio. Bueno, pues es Garcilaso de la Vega el que introduce el endecasílabo, los sonetos endecasílabos, después de ese intento previo que había hecho su pariente, el Marqués de Santillana. Se tornan a baptizar y se llaman petrarquistas. Casi todos los poetas europeos se llaman petrarquistas, e incluso simplemente usan formas petrarquistas que se sobreponen a un estado de cosas trovadoresco existente previamente, y sería inagotable considerar todas las imitaciones, todas las influencias que tiene este libro, que tiene, bueno, voy a enseñar el libro puro, el cancionero tal cual, y no es tan extenso, pero aquí se contiene casi toda la poesía europea posterior a la vida de Petrarca. Bueno, ¿qué posibilidades de estudio, aparte del cancionero? ¿Qué lecturas podríamos...? Bueno, yo recomendaría el Secretum. Aquí tengo una edición en latín de Enrico Fenzi. Estéticamente esto es horrible, desde luego, pero bueno, vamos a ver. En la serie GUM, ¿qué es GUM? Madre mía, tiene los títulos así, apaisados, que, bueno, en fin, ya lo digo, estéticamente esto es más que discutible. GUM es Gruppo Ugo Murcia, es una edición de 1992, es una colección dirigida por Roberto Fedi. Desde luego es que es feísima la portada, es indigna de... Pero bueno, es una edición bilingüe con muchísimas notas, al cuidado, como digo, de Enrico Fenzi. Bilingüe también, y también por Enrico Fenzi, tenemos De Ignorantia, o sea, de mi ignorancia y de la de muchos otros, por la misma editorial, pero con una portada un poco más estética, del grupo Ugo Murcia, y también es bilingüe. Pero bueno, hay una selección, hay una colección de obras de Petrarca en Alfaguara, en traducción de Francisco Rico, que es uno de los mayores valedores y estudiosos de Petrarca en nuestro suelo hoy día. Y claro, es válido también, aunque no lo he traído, lo enseñé al tratar de Boccaccio, es siempre válido El sueño del humanismo,
esa gran obra de Francisco Rico, El sueño del humanismo, precisamente de Petrarca a Erasmo, no sé si de Petrarca a Erasmo o a Nebrija, creo que de Petrarca a Erasmo.